muy agradecidos, amén, al Señor, una nueva oportunidad que nos brinda de poder estar reunidos como lo que somos, como la casa del Señor. Los niños tienen clase, amor. Ok, listo. Entonces, les decía que siempre es un privilegio que tenemos de poder reunirnos y congregarnos en su nombre y poder por medio de su Espíritu ser cada día edificados, amén, edificados en su Espíritu y edificados en su verdad. Okay. Quisiera compartir algún principio más bien en esta mañana acerca de, solamente como algo introductorio, ¿ok? Luego vamos a desarrollar la enseñanza como tal, pero quisiera compartirles algún principio de honra, de generosidad en esta mañana, y vamos a ir a Hebreos capítulo 11, y vamos a considerar ahí el verso número 1, ¿ok? Hebreos 11, versículo número 1. Y el Espíritu de Dios, a aquel que escribe la carta, empieza a ministrarle acerca de la realidad de la fe, ¿ok? Este capítulo 11 se conoce como el capítulo de la fe, ¿cierto? Pero inicia el Espíritu estableciendo un fundamento realmente muy sólido acerca de lo que es esta fe, de lo que trata esta fe, y dice, es pues la ¿qué? La fe, ¿ok? La palabra fe, como conocemos, es la palabra pistis, ¿ok? Del griego. Es pues la fe, la certeza, ¿ok? De lo que se espera, ¿ok? La palabra que normalmente se usa es la palabra sustancia. Ahí en la Reina Valera se traduce como certeza, pero la palabra original es sustancia, upostasis, ¿ok? Es la que encontramos en cualquiera de los Nuevos Testamentos griegos interlineales que usted revise. Va a encontrar que la palabra es upostasis. Y el significado de esta palabra es sustancia. Lo que el escritor está diciendo por el Espíritu es pues la fe la ¿qué? La sustancia ¿de qué? De lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En este caso, la demostración. La demostración ¿de qué? De lo que no se ve. Esa es la otra palabra que se usa en vez de convicción. Demostración. Por lo tanto, el Espíritu está estableciendo este fundamento y está diciendo, la fe es la sustancia de lo que estamos ¿qué? Esperando o de lo que estamos expectando, pero también esa misma fe es la demostración ¿de qué? De lo que no se ve. Bueno, esta palabra sustancia, ¿qué es? ¿Cuál es su significado? ¿Ok? ¿Con qué tiene que ver sustancia? Y nos vamos a encontrar que la única sustancia en la perspectiva divina es Cristo. Cristo es esa que sustancia. Por tanto, de lo que está hablando el Espíritu que el escritor recibe y plasma fielmente es la fe, es la que es la sustancia. Pero ¿quién es esta sustancia? Cristo, ¿ok? Por tanto, mis amados, la fe está basada en Cristo. El fundamento de la fe es Cristo. Sin Cristo no hay fe. Por eso Cristo es el autor de la fe. Cristo es el consumador de la fe. Así es que la fe es la sustancia de ¿qué? De aquello que estamos ¿qué? Esperando, o de aquello que estamos expectando. Sabemos que Cristo es la palabra viva. Sabemos que Cristo es el verbo de vida, ¿ok? Sabemos que Cristo es esa palabra viva y ¿qué? Y eficaz, que vive y permanece para siempre, que nunca pasa, que nunca caduca, que es una palabra eterna, pero es una palabra vivificante, ¿ok? Entonces ahí empezamos a tener que el fundamento y la sustancialidad de ¿quién? De la fe. La fe está basada en ¿quién?
en Cristo, está basada en la palabra del Señor. Pero se nos indica y se nos dice que esta fe es esa sustancia de ¿qué? De lo que se espera. ¿Okay? O sea, en la perspectiva divina, usted y yo no podemos esperar sin la sustancia. Porque ¿qué esperamos? ¿Ok? Lo que esperamos lo tenemos que esperar basado en ¿qué? En la sustancia. ¿Ok? Así es que hay una muy buena pregunta para eso. ¿Qué esperamos? ¿Okay? ¿Cuál es la expectativa o cuál es la esperanza a la cual a nosotros se nos habla? ¿Ok? O se nos invita o se nos exhorta. ¿Ok? Porque esa esperanza precisamente está basada en la ¿qué? En la sustancia. ¿Ok? Y permítame hacer un paréntesis. Yo sé que todos venimos aquí de estructuras donde normalmente, y en este caso hablo por mí mismo, venimos de estructuras donde eso que esperábamos según la fe, el enfoque eran las cosas de abajo, las cosas materiales, ¿ok? Entonces por la fe esperábamos la casa, o por la fe esperábamos el carro, o por la fe si teníamos bicicleta nos visualizábamos la moto, ¿ok? Y si ya teníamos moto, el carro, ¿ok? Y si alguien leyó La Cuarta Dimensión de Paul Yonggi Cho, entonces era el carro rojo, ¿ok? Con el timón de esta manera, las 4 llantas tenían que ser de esta manera, porque así específicamente, hermano, como usted pida, es así como usted va a ¿qué? A recibir, ¿ok? Entonces, ese esperar estaba siempre muy basado en ¿qué? En lo externo, en cosas. El asunto es que cuando miramos la esperanza o la expectativa en las Escrituras, me refiero de Génesis a Malaquías, ¿ok? O en todo el Nuevo Testamento, desde Mateo a Apocalipsis, usted va a encontrar una sola esperanza y va a encontrar una sola expectativa. El asunto es que esta expectativa tiene diferentes nombres, se le llama de muchas formas, se le nombra de diferentes maneras, pero no es que Dios tenga 10 esperanzas, ¿ok? O 30 expectativas. Dios tiene una sola esperanza y una sola ¿qué? Expectativa, y esa esperanza y esa expectativa, ¿ok? Es la que te la brinda o te la da la sustancia, la cual es ¿qué? Es Cristo. Entonces, encontramos expresiones de esa expectativa, y voy a hacer un repasito rápido aquí, Colosenses capítulo 1, simplemente darle los apartes donde usted encuentra esa esperanza. En Colosenses 1, por ejemplo, en el versículo 5, se nos dice que a causa de la esperanza que está reservada, ¿dónde? O está guardada en los cielos. Entonces se nos dice que esta esperanza de la cual estamos hablando está guardada, ¿dónde? En los cielos. En el verso 23 de ese mismo capítulo 1 dice: si en verdad permanecéis, ¿qué? Fundados y firmes en ¿qué? En la fe y sin moveros de ¿qué? De la esperanza de ¿qué? Ahora se le llama la esperanza de ¿qué? Del Evangelio. Así como primero se le llamó la esperanza reservada ¿dónde? En los cielos, ¿ok? Y si venimos al apóstol Pedro, capítulo 1 de su primera carta, verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer ¿para qué? Para una esperanza que viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo se le llama ahora? La esperanza que viva, la esperanza viva. Si vamos a la epístola que el apóstol Pablo le escribe a Tito, en su capítulo número 3, vamos a encontrar en el verso 7 que dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser ¿qué? Herederos conforme a ¿qué? A la esperanza de la vida ¿qué? Eterna. Entonces fíjese, hemos visto una esperanza reservada ¿dónde? En los cielos. Hemos visto una esperanza del Evangelio. Hemos visto una esperanza viva. Hemos visto una esperanza de la vida ¿qué? Eterna. Y si nos vamos a Colosenses 1:27, vamos a ver que dice: Cristo en vosotros ¿qué? Esperanza de ¿qué? De gloria, ¿ok? Ahora estamos viendo realmente cuál es esta esperanza. Esta esperanza es Cristo en nosotros. Él en nosotros es la expectativa de ¿qué? De gloria, ¿ok? Y el apóstol Pablo, para no dejar ningún tipo de duda o incertidumbre,
Más claro no lo pudo decir en esa primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 1, cuando dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios Padre, o Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, ¿qué? ¿Nuestra qué? Nuestra esperanza. Entonces, ¿de quién o quién es la esperanza mejor de quien nos hablan las Escrituras? ¿De quién es la esperanza de quien se nos habla en todos los evangelios o de quien se nos habla en las epístolas apostólicas? Cristo el Señor. Él es la esperanza, ¿ok? Él es la expectativa. Esa es la razón por la cual Pablo, aquí en Tito, permítanme darle este otro texto, Tito capítulo 2, dice en el verso 13, aguardando la expectativa bienaventurada. O sea, aguardando la esperanza doblemente que bendecida. Pero esta esperanza no es algo. ¿Okay? Esta esperanza no se trata de algo material que vamos a obtener. Esta esperanza no se trata de cosas externas, no. Esta esperanza es Él, ¿ok? Es el Señor. Aguardando, se nos invita a que esa sea, ¿ok? Nuestra manera de vivir, aguardando, velando, estando atento todo el tiempo. ¿De qué? De la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¿De quién? De nuestro gran Dios y Salvador, ¿qué? Jesucristo, ¿ok? Entonces, amados, ¿qué es la fe? La fe es la sustancia. ¿Quién es esta sustancia? Cristo el Señor. La palabra viva, la palabra que vive para siempre, el verbo eterno. Él es, la fe es la sustancia de lo que yo estoy, ¿qué? Esperando, de lo que yo estoy, ¿qué? Expectando, porque toda nuestra expectativa se tiene que girar y se tiene que centrar ¿en quién? En Cristo, ¿ok? Y para eso es la fe. Por eso Dios nos comparte de su sustancia, o nos comparte de su palabra, o nos comparte cierto brillo, o cierto aparecer, o cierta manifestación ¿de quién? De aquel que es la ¿qué? La sustancia. ¿Quién es qué? Cristo, para que esta expectativa cada día vaya formándose y haciéndose más real en nosotros. ¿Qué es Cristo qué? Cristo mismo. Pero dice el autor que no solamente la fe es la sustancia de lo que se espera, sino también es que es la demostración de qué? De lo que no se ve. Lo que no se ve es la sustancia. Lo que no se ve es la ¿qué? Es la sustancia, porque la sustancia es invisible. La sustancia es espíritu y es vida. No se ve con los ojos ¿qué? Naturales, ¿ok? No se ve esa sustancia. Pero dice que la fe tiene que ver con la demostración de eso que no ¿qué? Que no se ve. Con la demostración de esa ¿qué? Sustancia. Y esa palabra demostración tiene que ver con obediencia. ¿Okay? Tiene que ver con obediencia. Por tanto, la dinámica de la fe, mis amados, es que el Señor nos habla, nos comparte una medida suya, nos comparte su palabra, nos hace participantes de una medida de su ¿qué? De su sustancia. Y cuando el hombre recibe esta medida de la sustancia de Dios, o recibe esta palabra de Dios en su corazón, la abraza, se vuelve a ella y camina en ella, entonces este hombre participa de la fe del Hijo de Dios. No es la fe nuestra, es la fe del Hijo de Dios. ¿Okay? Dios no está llamándonos a que nosotros le ayudemos con nuestras creencias, ¿ok? Ni que le ayudemos con nuestras imaginaciones o nuestros argumentos. Señor, mira, yo leí las Escrituras y me parece esto. ¿Permites que te comunique esta enseñanza que tengo para ti? No, nosotros no estamos para enseñar a Dios, estamos para que Dios nos enseñe y para que Dios nos instruya. Entonces la base de esta fe la encontramos ¿dónde? En la sustancia. Y cada vez que somos expuestos a la sustancia, lo que necesitamos es ¿qué? Volvernos a ella, recibirla en nuestro corazón, seguirla, obedecerla, y de esa manera somos ¿qué? Participantes. ¿Participantes de qué? De la fe del Hijo de Dios. Por eso es que la fe es de Dios, porque sin sustancia, para empezar, no existe fe.
Ahora, cuando empezamos a mirar estos ejemplos que hay aquí, en el capítulo 11 de Hebreos, empezamos entonces a darnos cuenta de cómo esta fe funciona. Verso 7, por la fe Noé, cuando fue ¿qué? Advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, ¿qué hizo? Preparó el arca en que su casa se salvase, ojo, y por esa fe, ¿por esa qué? Fe, condenó ¿a quién? Al mundo, ¿ok? Y fue hecho heredero ¿de qué? De la justicia que viene por la fe. Pero mire cómo inicia, por la fe Noé. La pregunta es, ¿cuál fe? ¿Cuál fe fue la fe que experimentó Noé? ¿Alguna creencia que él se pudo imaginar? ¿Algún pensamiento que a Noé se le ocurrió? No, no. Por la fe Noé, por tanto, si ya entendemos que la dinámica de la fe es sustancia y qué, y demostración, que Dios nos comparte su palabra viva, pero cada vez que Dios nos comparte su palabra viva, ¿cuál es la intención que Dios busca? Que esa palabra sea recibida, que esa palabra sea acogida, no que le demos la espalda, sino que esa palabra sea acogida, recibida, abrazada, que la podamos ¿qué? Obedecer, que podamos confiar y que podamos depender en ella, obedeciéndola, y de esa manera participamos ¿de qué? De la fe. Entonces, en ese verso que acabamos de leer, verso 7, por la fe, etcétera, etcétera, ¿dónde aparece ahí la sustancia? ¿Recibiría Noé alguna sustancia de parte de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue qué? Cuando fue advertido por Dios. Y usted va al libro de Génesis y encuentra medio capítulo entero. Y Dios dijo, y Dios habló a Noé diciendo, ¿qué hizo Dios? Compartirle a Noé ¿qué? Su sustancia, compartirle a Noé ¿qué? Su palabra. Ahora, las cosas que Dios le compartió no se veían, ni nunca se habían visto. Llover, ¿qué es eso de llover? Que las nubes van a destilar aguas y que no van a parar durante 40 días y 40 noches. ¿Qué es eso de llover? Nadie en la faz de la tierra jamás ha visto llover. No se sabe qué es eso. Pero Dios no le está llamando a Noé que él sacara unas argumentaciones en su mente acerca de lo que él le estaba diciendo. Dios lo que le quería compartir es, te estoy compartiendo mi ¿qué? Mi sustancia, recíbala, abrácela, confíe en ella, dependa de ella y obedézcala. ¿Qué hizo Noé? Con temor preparó el arca. ¿Qué significa eso? Obedeció, confió, dependió ¿de qué? De la sustancia. Y como Noé dependió, confió y obedeció a la sustancia, entonces se hizo participante ¿de qué? De la fe del Hijo de Dios. Y por esa fe condenó ¿a quién? Al mundo. Bueno, para nada es casualidad lo que está escrito ahí en la primera carta del apóstol Juan. Esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Pero cuando dice nuestra fe, no son nuestras creencias. Es la fe del Hijo de Dios, de la cual podemos ¿qué? Participar. Y el mismo principio usted lo encuentra a ver. Si empieza a tomar el ejemplo de Abraham, es exactamente igual. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció ¿para qué? Para salir al lugar que había de recibir como ¿qué? Como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Recibiría Abraham alguna sustancia de parte de Dios? Claro que sí. Usted va al versículo 12 y encuentra la sustancia divina, la que Dios le ministró ¿a quién? A Abraham. Y Dios había dicho a Abraham, vete de tu casa, vete de tu tierra, vete de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que yo ¿qué? Te mostraré. Entonces ya Abraham tenía la ¿qué? La sustancia divina. Él no iba a caminar como dando pasos en falso. Él no iba a lanzar golpes al aire. No, él sabía lo que tenía que obedecer, porque ya se le había compartido la ¿qué? La sustancia. Y entonces caminó confiado en obediencia a esa ¿qué? A esa sustancia. Tanto fue así que salió sin saber.
a dónde iba, pero llegó. Porque el mismo Dios que lo invitó a salir, lo guió, lo direccionó. Y por eso dice, por la fe. ¿Ok? Entonces, el mismo patrón usted lo va a ver una y otra vez repetido, pero lo que usted va a ver es que siempre para caminar por fe se tiene que caminar en la sustancia de Dios. ¿Ok? En la sustancia de Dios. Porque eso es lo que establece la fe de ¿quién? Del Hijo de Dios. ¿Ok? Hoy en día hay gente que tiene fe en la madre tierra, o tiene fe en el sol, tiene fe en los planetas, ¿ok? Puede tener fe en cualquier cosa, el brujo en la esquina tienen fe, ¿ok? Pero esa es una fe que falsa, esa es una fe fingida, esa es una fe que no tiene ningún fundamento, porque no tiene el fundamento de ¿qué? De la palabra de Dios, ¿ok? Ahora, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente que sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla que por ellas, ¿ok? No, porque a Dios le gusta más la carne que la papaya o la patilla que le ofreció Caín. No es eso lo que está diciendo el texto. El texto lo que está diciendo es que por la fe Abel ofreció. Por la fe. Y si está hablando de la fe de quién, de Dios, había una implicación. La primera implicación que había era que Abel de una u otra manera había participado de la sustancia. La sustancia se le había comunicado. La sustancia se le había dicho. La sustancia la había conocido. ¿Ok? Y por eso, por esa sustancia, en obediencia y dependencia a ella, ¿qué hizo Abel? Ofreció a Dios ¿qué? Más excelente sacrificio que ¿qué? Que Caín. Por eso alcanzó ¿qué? Testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto ¿qué? Aún habla por ellas. Entonces, revisemos un instante ahí Génesis 4. Génesis capítulo 4. Le dije que le iba a compartir para introducir algún principio de honra y de generosidad. No sé si ya me llevé los 10 minutos. Pero es importante. Siempre el dar o la honra o la generosidad tiene que ver con el corazón, ¿ok? Tiene que ver con el corazón. Las cosas que se dan o los recursos que se puedan dar, ¿ok? O que se puedan ofrecer son el resultado del corazón. Siempre todo tiene origen en el corazón, no es en lo externo, sino en el interior. Génesis 4 dice, verso 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. ¿Ok? Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, ¿y qué? Y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Okay? Esa era la manifestación ya externa que él tenía. ¿Ok? Si bien hicieres, ¿no serás qué? Enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás ¿de qué? De él. La pregunta es, ¿por qué no miró con agrado Dios la ofrenda de Caín y a Caín tampoco, a los dos? ¿Por qué razón Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya? ¿Por qué razón sí miró con agrado a Abel y a la ofrenda suya? Porque Caín ofreció,
Pero Caín ofreció según su propio parecer. Caín no ofreció basado en la sustancia. Por eso no se puede decir, por la fe Caín ofreció. ¿Ok? O sea, para empezar, este dar o esta generosidad o esta honra, ¿ok?, no es algo que Dios aspira a recibir de algo que nosotros en nuestra propia humanidad le podamos dar a Dios. Porque para empezar, a ese nivel, ni usted ni yo tenemos absolutamente nada que darle a Dios. Más bien, todo lo que usted y yo tenemos a ese nivel, el Señor lo que quiere es crucificarlo y matarlo. ¿Ok? Entonces, por eso es tan fundamental y tan importante, ¿ok?, que nosotros entendamos que este dar o esta generosidad está basada en la ¿qué? En la fe. Y si está basada en la fe, tiene que ser por la ¿qué? Por la sustancia. ¿Ok? Por la sustancia. Sus papás habían pecado, sus papás habían muerto, sus papás habían salido de Edén, los habían echado del paraíso. ¿Ok? Más, antes de echarlos del paraíso, el Señor había sacrificado, ¿ok?, un animal, y había tomado la piel de esos animales y los había vestido. ¿Los había vestido con qué? Con túnicas, ¿ok? Aquella acción que Dios hizo era una acción profética. Estaba anunciando ¿a quién? Al Salvador. Les estaba diciendo, ustedes han perdido mi gloria, han perdido mi justicia, han perdido mi imagen y mi semejanza, pero en un futuro tiempo yo enviaré a mi hijo, ¿ok? Mi hijo va a operar como el cordero mío, ¿ok? Va a ser sacrificado, pero a través de ese sacrificio una puerta de salvación se va a abrir. Un camino de salvación se va a abrir y todo aquel que crea en él va a ser vestido nuevamente de mi justicia y va a ser vestido nuevamente de mi gloria, ¿ok? No puedo asegurarle porque la escritura no lo muestra en ninguna parte, pero me imagino que algo de esto el papá tuvo que haberle dicho a los hijos, ¿ok? En alguna manera vieron ellos a su papá ofrecerle ofrenda al Señor, ¿ok? Y que entonces el asunto no se basaba en si era una cosa o era otra cosa, sino había un diseño que Dios había que establecido. Esa es la razón por la cual antes de llegar la ley mosaica, ya después la ley mosaica lo termina afirmando todo en tipos, sombras y figuras. Pero note, antes de llegar la ley mosaica, todos estos patriarcas, ¿cómo ofrecían a Dios? Note que no ofrecían manzanas, mangos, peras. Todos ofrecían animales en sacrificio. ¿Por qué animales en sacrificio? A Dios le agrada el olor de la carne quemada, de la grasa que se quema. No. Por lo que aquella sombra y aquel tipo estaba ¿qué? Prefigurando. Todo estaba dando un testimonio a futuro del sacrificio que su hijo iba a ¿qué? A experimentar. Por eso el orden en ese dar estaba establecido ¿qué? De esa manera. El orden en ese dar estaba establecido ¿qué? De esa manera, ¿ok? Luego el Señor usa una frase bien interesante cuando le preguntan para tentarlo precisamente y le ponen la moneda que estaba ahí del imperio y le dicen, Señor, ¿tú qué dices? ¿Es lícito que se pague, que se dé al rey los impuestos que se tienen que dar o al César? Y la respuesta del Señor es, dad al César lo que es del César, pero dad a Dios lo que ¿qué? Lo que es de Dios. Esa respuesta es muy diciente. Dad a Dios lo que es de Dios. ¿Lo que qué? Lo que es de Dios. ¿Ok? Entonces, lo que es de Dios primero tiene que producirse en nosotros. Lo que es de Dios primero tiene que formarse en nuestro corazón. Porque si no se forma en nuestro corazón, ¿cómo nosotros podemos ofrecerle a quién? A Dios. Si le ofrecemos, lo que le estamos ofreciendo es lo que lo de nosotros mismos. ¿Ok? Los elementos externos,
Las cosas externas, llámele como le quiera llamar, dinero, recursos, esos son elementos externos que lo que hacen es mostrar una radiografía ¿de qué? De lo interno. Pero lo que Dios quiere tratar es lo interno, y lo que Dios quiere formar primeramente es lo interno, allí, ¿ok? Dios no ama la verdad escrita en papel, Dios ama la verdad en lo íntimo, ¿ok? Y en lo secreto es donde Dios quiere enseñar ¿qué? Sabiduría, ¿ok? Y la verdad y la sabiduría no son cosas, es Cristo. La expectativa que debemos ¿qué? Tener. Entonces, Abel, ¿qué hizo? Ofreció basado en la ¿qué? En la sustancia. Abel, de esta manera es como a Dios se le da. Abel, de esta manera es como Dios acepta ¿qué? Los sacrificios. Abel, de esta manera es como Dios acepta ¿qué? Las ofrendas. Ok, si es de esta manera, si así es como Dios lo establece, si eso es lo que Sudabar, la palabra viva, porque recuerde, no había nada escrito, no había donde ellos podían ir a leer a ver cómo era, no, Dios comunicaba, era ¿qué? Su palabra. Entonces esta palabra pasaba de los padres hacia los hijos, así es que él dijo, ok, si Dios lo dice así, ¿qué hago yo? Confío en su palabra, dependo de su palabra y ¿qué? Y obedezco su palabra. Lo hizo así, y cuando Dios vio que lo hizo así, dice, y Dios miró con agrado a Abel y miró con agrado a su ofrenda. Pero cuando vio a Caín, Caín no hizo como ya se le había dicho que debía hacer, sino que Caín asumió y dijo, no, yo lo puedo hacer de esta otra forma. ¿Por qué razón tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? No. Yo lo puedo hacer como a mí me parece que yo lo puedo hacer. Y entonces lo hizo y ofreció, y quién sabe cómo serían aquellos frutos que le trajo el Señor. ¿Ok? Tremendo. Pero, claro, excelente, porque Abel lo ofreció más. Abel lo ofreció más, excelente. O sea que el del hermano fue ¿qué? Excelente. Pero excelente a su propio parecer. Sí, él escogió los mejores frutos. Sí, los mejores. Vaya que cuando los mejores eran. Pero el problema era que Dios no quería eso. El punto era que Dios no quería eso. Porque Dios no está interesado en cosas. Dios lo que está interesado es en el corazón. Todo el patrón que usted ve antiguo testamentario de la ofrenda lo dice una y otra vez. Yo no estoy detrás ni de su sacrificio, yo no estoy detrás de sus holocaustos, yo no estoy detrás de sus ofrendas, nada de esas cosas me interesan. Lo que me interesa verdaderamente es que se vuelvan a mí con todo su corazón. Eso es lo que me interesa a mí. No busco eso. Lo que estoy buscando es su propio corazón. ¿Ok? Por eso cuando en Malaquías capítulo 3 se nos habla de que Dios hace una limpieza y una purificación, porque Él es como fuego, ¿ok? Y como jabón de lavadores. Entonces, cuando Dios empieza a limpiar y cuando Dios empieza a purificar, dice que las ofrendas que traen los hijos de Leví son ofrendas en justicia. O sea, son unas ofrendas que lo que muestran es la expresión de la naturaleza de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, y eso es lo que el Señor busca, ¿ok? El Señor no es que esté interesado, ¿ok? En el dinero que uno tiene o en los bienes o en las riquezas que uno tiene, ¿ok? Vamos a considerar aquí Salmo 107, un momento. Permítame compartirles este principio que estuve meditando. 104 en esta semana. Y es que el dinero no es espiritual. El dinero no es espiritual. El dinero es el dinero. Es un medio, ¿ok? Un recurso. No es espiritual. ¿Sabe qué es espiritual? La relación que usted y yo tenemos con el dinero. Eso sí es espiritual. Aunque el dinero no sea
espiritual. Porque la relación que uno tiene con el dinero es un asunto ¿de qué? Del corazón. Si no fuera así, no existiera algo que el Espíritu le ministró al apóstol Pablo y lo pudo identificar y lo llamó raíz de todos los males. Si leemos, usted no va a encontrar que dice que el dinero es raíz de todos los males. Ahí no dice eso. Ahí no dice que el dinero es raíz de todos los males. ¿Qué dice ahí? Que el amor al dinero es raíz de todos los males. Entonces esa es la relación que yo puedo tener ¿con qué? Con el dinero. En otro pasaje en los evangelios lo identificó como Mamón. Y dijo, usted no puede servir a Mamón y puede servir a Dios. Usted no puede servir a las riquezas y puede servir a Dios. No. Porque usted va a terminar aborreciendo a uno y va a terminar amando al otro. Pero es imposible. ¿Ok? Entonces, todo eso indica la relación que yo tengo ¿con qué? Con el dinero. El dinero no es espiritual, pero la relación que tengo con él sí. ¿Ok? El joven rico, famoso joven rico que conocemos. Este joven rico, aparentemente él en sus ideas y pensamientos, ¿qué quería? La vida eterna. ¿Qué quería? La vida eterna. Señor, ¿qué haré para heredar qué? Él no le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar 50,000 propiedades más? No, la vida eterna. ¿Okay? Supuestamente lo que él estaba buscando era ¿qué? La vida eterna. Él llegó a hacerle la pregunta al Señor. ¿Okay? Por supuesto, no tenía la más remota idea que él estaba hablando a la vida eterna. ¿Okay? Que tenía frente a él a la vida eterna. Y le hace la pregunta. Y el Señor empieza a decirle, ¿ok? No es que el Señor iba a descubrir algo o que lo voy a poner a hablar para que él hable y cuando él hable me entero de las cosas que están en su corazón. No. El Señor es el Señor. Entonces, lo primero que lo insta, ¿qué es? Los mandamientos, ¿sabes? ¿Y cuál es la respuesta de este muchacho? Señor, yo esos mandamientos ya me los sé todos y también los hago todos. No tengo ningún problema con eso. ¿Ok? Claro, todo eso queda en interrogación. ¿Ok? Porque efectivamente el primero no lo estaba cumpliendo. Que era más importante. El primero no lo estaba cumpliendo y el segundo tampoco. Pero según él estaba cumpliéndolo todo. Entonces el Señor ahora se lo pone mucho más explícito, mucho más sencillo. ¿Qué le dice? Ve y qué. Ve y vende todo lo que tienes y darlo ¿a quién? A los pobres. Y tendrás tesoros ¿dónde? En los cielos. Y después le dijo el camino claro, perfecto, exacto, la respuesta exacta, la solución perfecta que él necesitaba. Ven, sígueme. Porque tú has venido a mí por la vida ¿qué? Ven, sígueme. Ya. Si tú me sigues, entonces ¿qué? Tendrás la vida eterna, participarás de la vida eterna, conocerás la vida eterna. ¿Y qué hizo este joven? Se fue acongojado, triste, meditabundo, ¿ok? Depresivo. A lo mejor tuvo que buscar de inmediato un psiquiatra que lo atendiera, pues no aguantaba el choque, fue muy violento. Ahora, ¿cuál era el problema? Que tenía muchos bienes. No, el problema no era que tenía muchos bienes. El problema era que los muchos bienes lo tenían a él. Ese era el problema. El problema era que amaba sus riquezas. Entonces, ese es el asunto. Y de eso es lo que Dios quiere que tratar en nuestro corazón. Es una de las áreas, por supuesto. Son cientos de áreas que el Señor quiere ministrar y tratar en nuestro corazón. Pero nuestra relación con el dinero, ¿okay? El Señor quiere traerla a cuenta. ¿Ok? Pero no es que el Señor esté interesado, ¿ok?, en ver nosotros cómo le ayudamos, ¿ok?, para que Él pueda sustentar su iglesia y su obra. Porque si de pronto nosotros no le ayudamos, el Señor puede entrar en una crisis financiera. Su reino puede empezar a temblar. ¿Me entienden? Entonces, si nosotros no le suplimos a Él. Salmo 104, verso 27. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida, ¿qué? A su tiempo. Les das, recogen,
Abres tu mano, se sacian. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven ¿qué? Al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas ¿qué? La faz de la tierra. ¿Crees tú que este Dios que se nos describe aquí tiene alguna necesidad que nosotros podamos suplirle a Él? No, mis amados. Es todo lo contrario. Aquí los necesitados somos nosotros. ¿Ok? Aquí los que necesitamos de un Salvador somos nosotros. Aquí los que necesitamos de un Dios sabio, justo y bueno, somos nosotros. ¿Ok? No Él, nosotros. ¿Ok? Otro texto, lo encontramos por acá en Hechos, capítulo 17. Capítulo 17. Verso 24. Pablo les dice, este Dios al que ustedes no conocen, ¿ok? Pues es precisamente el que yo les he venido a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Este Dios es Señor del cielo y de la tierra y no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, da a todos aliento y da a todos todas las cosas. Entonces, de lo primero que necesitamos empezar a ser libres es de aquella idea de que Dios necesita de algo que yo tengo. No, Dios no necesita de nada que nosotros podamos tener. De que la iglesia de Dios necesita de algo que yo le puedo dar, porque si yo no se lo doy va a entrar en una crisis terrible. No, Dios es poderoso para sustentar su iglesia. ¿Ok? Lo que pasa es que eso nunca nos va a exonerar de la mezquindad, tacañería y problema de amor al dinero que tengamos. Eso es otra cosa. Y Dios va a tratar con nosotros en esa área. Pero eso es otra ¿qué? Eso es otra cosa. Pero Dios es suficiente. Es suficiente para suplir lo que tiene que suplir. ¿Okay? El punto, amados, aquí es entender que en cuanto a honra, dar o generosidad, el privilegio lo tenemos nosotros. ¿Ok? O sea, no es que Dios es privilegiado porque nosotros llegamos a ofrecerle algo a Él. No. Los privilegiados somos ¿qué? Nosotros que podemos ofrecerle algo ¿qué? A Dios. Y eso que Dios quiere que le ofrezcamos tampoco es de nosotros mismos. Dios quiere que le ofrezcamos basado en la medida de su Hijo que ha tomado lugar en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen duda que Dios quiere que su amor brote y crezca en nosotros? O que su paz brote y crezca en nosotros. O que su gracia, que crezcamos en gracia. Y dice que la gracia y la paz no sean ¿qué? Multiplicadas. Y que Dios quiere que crezcamos en su bondad y en su benevolencia. Y que Dios quiere que crezcamos en su fe y su paciencia. ¿Y por qué tenemos problemas cuando escuchamos que Dios quiere que crezcamos en su generosidad y liberalidad? Porque hay un problema ¿qué? En el corazón. ¿Ok? Y eso es lo que Dios quiere que tratar. Eso es lo que Dios quiere que operar. Que nosotros podamos elevar esa conciencia. Y uno de los primeros argumentos que uno levanta, anoche compartía con una persona, y uno de los primeros argumentos que uno levanta es: no tengo, no me alcanza. No tengo, no me alcanza. Eso sería válido si solo en los principios básicos y elementales nosotros no entendiéramos lo que significa honra. Porque la honra no tiene que ver con lo que a mí me sobre cuando yo cumpla con todas, entre comillas, mis obligaciones. La honra no tiene que ver con eso. La honra no tiene que ver con eso. La honra tiene que ver con una estima y un valor que es el más que elevado, que uno da y ofrece
al Señor, pero no porque el Señor lo esté ¿qué? Necesitando, porque el que lo necesito soy yo. Yo soy el que necesito eso, no el Señor. ¿Ok? Y vemos, bueno, cantidades de ejemplos, pero no me quiero tomar más tiempo, solo dejarles ahí para que mediten, ¿ok? En este principio que lo vamos a estar desarrollando aquí como el Señor nos permita cada domingo. Amén, amados. Ok. Bueno, entonces entramos en lo que hemos estado viendo de la necesidad de ser ¿qué? Purificados, de la necesidad de ser cambiados, de la necesidad de ser verdaderamente limpiados. Y hemos visto que la base para esta limpieza o esta purificación es la fe, ¿ok? La obra del Espíritu que llama santificación el Señor. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Pablo agradece, ¿ok? A Dios por estos hermanos amados en el Señor de Tesalónica, ¿ok? Y les dice, les recuerda que ellos han sido escogidos para salvación desde el principio en Cristo Jesús, ¿ok? En Cristo Jesús. Y que ahora esa salvación llega a ser una realidad en ellos mediante ¿qué? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la ¿qué? En la verdad. O sea, hay una obra de santificación que lleva a cabo ¿qué? El Espíritu, y esa obra de santificación está unida, anclada ¿a qué? A la fe en la verdad. Luego también vimos que en Hechos 15:9 se expone claramente que el Señor dice que no hizo ninguna diferencia entre gentiles y judíos, sino que por medio de la fe purificó ¿qué? Sus corazones. Una vez más, la fe purificando ¿qué? Los corazones. Este mismo Pedro escribe en su primera epístola, ¿ok? Acerca de esto. Y habla precisamente de lo mismo, ¿ok? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para obtener ¿qué? El amor fraternal no fingido, amados unos a otros con ese entrañable ¿qué? Amor, ¿ok? Pero el principio vuelve a ser ¿qué? El mismo. ¿Cuál es el principio? A través de la fe los corazones son ¿qué? Purificados. A través de la fe los corazones son purificados. Ahora, la idea no es, ¿ok? Que un día en un lugar yo levanté la mano, repetí una oración, acepté al Señor y de inmediato yo quedé limpio y purificado. Amado, si fuera así, pero no es así. No es así. No es lo que escrituralmente se enseña. No hay ningún fundamento para identificar eso, porque no aparece de esa manera. No es así. Entonces, se basa precisamente en ¿qué? En esa fe. ¿Pero qué es esa fe? Bueno, es la sustancia ¿qué? Divina, ¿ok? Que es la que sustenta cualquier expectativa que debemos tener, y toda esa expectativa está dirigida ¿en quién? En Cristo, y es nuestra demostración u obediencia a esa sustancia que no estamos ¿qué? Viendo. Y en la medida que estamos caminando en esa verdad, entonces si la abrazamos y la recibimos, empezamos a participar ¿de qué? De la fe del Hijo de Dios. Y así, participando de esa fe, entonces Él nos puede ¿qué? Limpiar e ir ¿qué? Purificando. Esa es la razón por la cual esa es la palabra, o esa es la sustancia que el Señor quiere que por medio del Evangelio se predique. No hay otra, es que no hay otra manera. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 25, dice, mas la palabra del Señor, ¿ok? Mas la palabra del Señor permanece ¿qué? Para siempre. La rema de Dios permanece para siempre. Lo que Dios habla, lo que sale de la boca de Dios, el dicho de Dios, el hablar de Dios, esa palabra que es viva y es ¿qué? Eficaz. Esa palabra permanece ¿para cuándo? Para siempre. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido ¿qué? Anunciada. ¿Por qué sabe Dios que tiene que ser así?
Porque imagínense si el evangelio no anunciara esta palabra viva y esta palabra eficaz. Pregunta, ¿quién salva? ¿Cómo salvaría el evangelio? ¿Cómo llegaría Pablo a decir, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios? ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, sea judío o sea qué, o sea griego. Pero ¿cómo salvaría el evangelio? La única forma que el evangelio salva es porque la palabra que el evangelio expone es esta, la palabra de Dios, la palabra viva que y eficaz, la palabra que nunca caduca, ¿ok? En el 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de ¿qué? De incorruptible, y otra vez, por la palabra de Dios que vive y permanece ¿qué? Para siempre. Dios sabe, ¿ok? Que la obra que se lleva a cabo en los hombres se tiene que llevar a cabo por medio de ¿qué? De la fe, pero no puede existir fe del Hijo de Dios si no está el fundamento de ¿qué? De su palabra. Santiago capítulo 1 nos lo muestra también y nos lo dice en el versículo 21, por lo cual, desechando ¿qué? Toda inmundicia y abundancia de ¿qué? De malicia, recibid con mansedumbre la palabra ¿qué? Implantada, la cual puede ¿qué? Salvar vuestras almas. Mire el orden que el apóstol está estableciendo, ¿ok? Lo que él está diciendo es, mientras el corazón esté lleno de ¿qué? De inmundicia todavía, y mientras el corazón esté lleno de malicia, no se puede ¿qué? Recibir con mansedumbre ¿qué? La palabra implantada. No se puede recibir con dulzura la palabra ¿qué? Implantada. Por eso lo primero es aceptar los juicios que el Señor trae a nuestro corazón. Lo primero es aceptar los convencimientos que Dios trae a nuestro corazón, pues es la obra del Espíritu Santo. Cuando Él venga, os convencerá de ¿qué? De pecado, de juicio y de ¿qué? Y de justicia. ¿Okay? Lo primero es abrazar esa luz, no aborrecer la luz, sino abrazar la luz, recibir la luz, ¿ok? Para que la luz pueda ir preparando ¿qué? Nuestros corazones, ¿ok? Así que de esa manera podemos recibir con mansedumbre la palabra ¿qué? Implantada, la cual puede ¿qué? Salvar vuestras almas, ¿ok? Seguimos entonces y empezamos a mirar ahí en Tito capítulo 2, ¿ok? Que se nos describe también esa obra de esa palabra, la gracia misma, que dice en el verso 11 que esa gracia se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. ¿A cuántos hombres? A todos los hombres. Y ahora nos dice cómo esa gracia salva. ¿Cómo salva la gracia? Enseñándonos. ¿Qué enseña esta gracia? Que renunciando ¿qué? A la impiedad y a los deseos ¿qué? Mundanos, vivamos en este siglo ¿cómo? Sobria, justa y ¿qué? Pero sabemos que nadie, ninguno de nosotros en nuestra propia fuerza es capaz de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos por sí mismo. Por eso es que la palabra ¿qué? Es ministrada, es hablada, Dios comparte, Dios enseña su palabra, porque si no fuera así sería ¿qué? Imposible, sería como uno tratando, ¿cierto?, de obtener una solución cuando dicha solución sería ¿qué? Imposible, ¿ok? Pero a través de recibir lo que Dios ¿qué? Ministra, entonces se puede ¿qué? Experimentar esa obra de salvación. Efesios 4, 20, 21, Pablo le dice a ellos, mas vosotros no habéis aprendido así ¿a quién? A Cristo, si en verdad ¿qué? Le habéis oído y habéis sido por él ¿qué? Enseñados. ¿Conforme a qué? Conforme a la verdad que está ¿qué? En Jesús. Entonces lo primero es que el corazón recibe esta palabra. Lo primero es que el corazón recibe esta luz. Lo primero es que el corazón acoge esta gracia. No que la resiste, no que la aborrece, no que le da la espalda, no. Que la recibe, aunque al recibirla sea confrontante. Y aunque el recibirla nos desnude por completo. ¿Ok? Pero el proceso que Dios quiere hacer inicia ahí, de esa manera. Y a partir de ahí, si el corazón empieza ¿qué?
a volverse al Señor y a rendirse al Señor, entonces Él inicia su obra de limpieza e inicia su obra ¿de qué? De purificación. Miren, mis amados, hay algo que es de verdad extraordinario, único, incomparable, y es que a Dios le haya placido y Dios haya querido compartirnos una medida de su sustancia. Que cualquier ser humano en la faz de la tierra pueda experimentar una medida de la sustancia de Dios es algo extraordinario. Esa medida se le llama la luz del Señor. Esa medida se le llama la fe del Hijo de Dios. Esa medida es el entendimiento de Dios. Esa medida es el conocimiento divino. Y aclaro, cuando hablo de conocimiento divino, no me estoy refiriendo al conocimiento natural o mental o mío que yo puedo tener cuando leo la Biblia. No, ese no es el conocimiento de Dios. Ese es mi conocimiento humano y carnal de las cosas espirituales. Que yo creo saberlas, pero ¿qué? No las sé. Porque no se pueden saber así. Se necesita la dependencia ¿de qué? Del Espíritu. El Espíritu es el que tiene que alumbrar, el Espíritu es el que tiene que abrir la letra. Si el Espíritu no hace eso, ¿nosotros qué? No podemos. Entonces, ¿cómo el Espíritu, cómo Dios permite eso? Porque nos comparte, nos hace partícipes de una medida del ver de Dios. O sea, no es que usted y yo digamos, wow, el ver mío está muy desarrollado. Uy, el ver mío cada día está mucho. No, no es tu ver ni el mío. Lo que Dios hace es hacernos partícipes ¿de qué? De una medida de su ver. Y cuando uno cree que ve mucho, no, realmente no es mucho, es una pequeña medida del ver de Dios, de la cual estamos ¿qué? Participando. Entonces, cuando Dios nos hace participar de ese ver, de esa comprensión, de esa luz, de ese entendimiento, de ese discernimiento, el hombre es el más privilegiado que existe. Pero para que eso llegue a ser fructífero, evidente, notorio, ¿ok? Y produzca en el corazón tiene que volverse a eso. El corazón tiene que rendirse a eso y empezar a experimentar, diga, empezar a experimentar esta obra de salvación. Mis amados, Dios nos salva automáticamente. Dios nos salva instantáneamente. Esa es una idea de la mente carnal de los hombres. Dios no salva así. Dios salva a través de un proceso que Él obra mediante su fe y mediante su gracia. Nadie podrá ser real si dice, yo soy salvo y no ha conocido ni la fe ni la gracia del Hijo de Dios. Eso no existe. Existe solo en la mente del individuo. Una salvación que no se evidencia no es salvación. Dios nos salva así. Dios nos salva de esa manera. La salvación de Dios es sumamente ¿qué? Evidente en el corazón. Evidente en el corazón. ¿Ok? Entonces, quisiera compartirles solo algunos pasajes para que los consideremos de cómo toda la visión y el corazón apostólico, cuando hablaba de esta realidad, nunca hablaron de una salvación instantánea. Nunca hablaron de una salvación automática. No, hablaron de una salvación que se iba produciendo en el corazón de aquellos que se volvían verdaderamente al Señor. Empezamos, 1 Corintios 1. 1 Corintios capítulo 1. Y vamos a mirar ahí el versículo 1 y el versículo 2. Ahí está. Dice, Pablo llamado ¿a qué? A ser apóstol, ¿ok? De Jesucristo, ¿por la qué? Por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿A la iglesia de qué? A la iglesia de Dios. ¿Que está dónde? Observe a quién le está hablando Pablo. ¿A quién? A la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios que está ¿dónde?
ahí en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Los que están siendo ¿qué? Purificados. Los que están siendo ¿qué? Limpiados. O sea, para esta gente la luz no es extraña. La gracia no es extraña. La fe del Hijo de Dios no está siendo extraña, porque en cierta medida ya han ¿qué? Participado y están participando de eso. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, llamados a ser consagrados, apartados para Dios, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y ¿qué? Y nuestro, ¿ok? O sea, Dios tampoco es que es de nosotros solos, porque hay gente que cree que nosotros somos los que tenemos. No, todos los que realmente le invocan, Él es Señor también de ¿qué? De ellos. Pero observe, Él está escribiendo a los santificados ¿en quién? En Cristo Jesús, los que están experimentando eso, que están llamados a ser ¿qué? A ser santos, ¿ok? Romanos 1:7. Romanos capítulo 1, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados ¿a qué? Llamados a ser santos. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor ¿qué? Jesucristo. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, sino ¿para qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha puesto no para ira, sino ¿para qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor ¿qué? Es que no veían la salvación como algo instantáneo. Es que no veían la salvación como un acto que había pasado. Es que no veían la salvación como el resultado de repetir una oración y adoptar una creencia. Dios me libró ya de las llamas calientes del infierno y me compró un boleto garantizado para el cielo. No veían la salvación así. Ellos veían la salvación como la obra que lleva a cabo el Salvador en el corazón de los hombres. Esta obra implica limpieza y purificación de la maldad y de la naturaleza corrupta en el hombre, limpiar la vasija y luego llenarla de la vida, gloria, naturaleza, justicia, amor de Dios, para que llegaran a ser ¿qué? Verdaderamente santos, consagrados a Dios y testigos suyos. ¿A quiénes? A todos los hombres. Así veían la salvación. Nunca la veían como algo que instantáneo. O como algo, sí, que pasaba así, como el café instantáneo. No. Era una obra que había que experimentar. La salvación tenía que ver con la obra de ¿qué? Del Salvador. ¿Ok? Y la obra del Salvador, ¿sabe dónde inicia? Conociendo al Salvador. La obra del Salvador, del Salvador, inicia conociendo al Salvador. ¿Ok? Conociendo al Salvador. Y el conocimiento del Salvador nos cambia y nos ¿qué? Y nos transforma. Un vacío grande que nosotros tenemos es ahí en esa área, o un error es ahí en esa área en cuanto a conocimiento del Salvador. Es que nosotros creemos que lo que nosotros leemos en la Biblia y según nuestra propia mente e interpretación, ya nosotros asumimos que conocemos. Conocemos. No conocemos. A Dios se conoce viéndolo. A Dios se conoce oyéndolo.
A Dios se conoce experimentándolo. A Dios se conoce llegando a ser uno con Él. ¿Ok? Y eso nos habla de intimidad. ¿Ok? A Dios se conoce volviéndose a Él. Nadie puede seguir a Dios sin seguirle. Nadie, nadie, nadie. El maestro va por allá y nosotros vamos por acá. Yo le conozco ¿a quién? A ese señor que va por allá. No sé, nunca he caminado con él, nunca le he seguido ahí, pero yo asumo que le conozco. No, no es así. No es así. Primera de Pedro 1:9. Imagínense, veían la salvación como el fin, el clímax. Mírenlo. ¿De qué? De la fe. Primera de Pedro 1:9. Obteniendo ¿qué? El fin de vuestra fe. La consumación de vuestra fe. Imagínense. La plenitud de vuestra fe. ¿Qué es la qué? Que es la salvación de vuestras almas. Claro, si nosotros lo que conocemos como salvación es eso que les acabé de decir, que Dios me libra de algo para garantizarme otra cosa, pues la salvación no tiene ningún tipo de sentido. Pero si nosotros lo que conocemos como salvación es la experiencia viva de vivir, conocer, intimar y ser transformados a la misma imagen del Salvador, pues ya eso es otra historia, hermano. Ya esa salvación sí se obtiene como el fin de ¿qué? De vuestra fe. ¿Okay? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 2, versículo 10. 2:10. Por tanto, todo lo soporto, ¿por qué? Por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan ¿la qué? La salvación que es en Cristo Jesús. ¿Con qué? Con gloria ¿qué? Eterna. Para que también ellos ¿qué? Obtengan eso. ¿Ok? Seguimos, Romanos 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos ¿de qué? Del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca de nosotros. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que ¿qué? Que cuando creímos. Usted ve en todos estos textos que hemos leído que a algunos de ellos se les pasaba una idea de algo instantáneo y algo automático, sin ser una obra que se conociera y se experimentara. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. La palabra que se usa es obrad en vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y qué? Y temblor. Ocúpense, obren en vuestra salvación. En cierta medida trabajen en vuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y qué? Y temblor. Ay, pero eso no serán que entonces se nos está mandando a hacer obras humanas. No, pues tendríamos que otra vez empezar con el ABC. Porque ya para estas alturas todos tenemos que tener claro que todas nuestras obras humanas son trapos de inmundicia para Dios. No hay nada que nosotros podamos producir para Él. Todo se trata de lo que Él puede producir ¿qué? En nosotros. Pero nosotros podemos ser colaboradores de Dios en el proceso o podemos ser obstáculo para eso. Obren en vuestra salvación y háganlo ¿con qué? Con temor. ¿Y háganlo con qué? Con temblor. Entonces aquí entra en este pasaje que todas las exhortaciones apostólicas y todas las exhortaciones que el Señor ha dado. Si alguno quiere ser mi discípulo, camine de esa manera. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué? Y sígame.
Alguno ya no quiere seguir viviendo en la impiedad. Alguno no quiere seguir viviendo una doble vida. Alguno ya está cansado verdaderamente de la hipocresía. Pues abrace la gracia. La gracia es la única que lo va a calificar y lo va a habilitar y lo va a empoderar. ¿Para qué? Para que uno pueda renunciar a la impiedad, a la injusticia, a los deseos mundanos, que tiene que ver con deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. ¿Quiere eso? Entonces siga este curso, siga la instrucción del Espíritu. No se niegue al Espíritu, no le dé la espalda al Espíritu, oiga la voz del Espíritu, obedezca la voz del Espíritu. Eso es lo que está diciendo. Ocúpate en vuestra ¿qué? Salvación. Oye al Señor, presta atención a la voz de Dios. Dios no está mudo, Dios habla y habla más de lo que uno cree. ¿Ok? Los que estamos sordos un poco somos nosotros, pero no es problema que Dios esté mudo. No, Dios habla. Su palabra es viva y es ¿qué? Y es eficaz. Y entre más nuestro corazón esté humilde y manso para Él, más lo podemos ¿qué? Escuchar. ¿Ok? Más lo podemos escuchar. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, la tristeza que es ¿qué? Según Dios. O sea, Dios produce una tristeza. No es la tristeza que produce el mundo. No, esta la produce Dios. Dios produce una tristeza. Pero la tristeza que es según Dios se produce o produce ¿qué? Arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? El vuelco genuino de ¿qué? Del corazón al Señor. Esa tristeza que Dios produce es para volver el corazón ¿a quién? A Dios. ¿Y eso para qué es? Para producir salvación. ¿Ok? De que no hay de qué arrepentirse. ¿Ok? Porque lo está produciendo ¿quién? Dios. Ahora, la tristeza del mundo produce muerte. Esa es otra. Esa es otra. Pero ¿a quién le está hablando Pablo? Le está hablando a la iglesia, a los creyentes. Le está hablando precisamente a los creyentes. ¿Ok? Vamos a mirar Primera de Pedro nuevamente. Entonces nunca era la idea una salvación instantánea, una salvación automática. No, instantánea y automática no. Es una obra que hay que experimentar, es una obra que hay que vivir. Qué peligro es creer en una salvación que no nos está salvando. Qué peligro. Creemos en una salvación, pero esa salvación no nos está salvando. Esa salvación no nos está transformando. Seguimos siendo exactamente los mismos. Qué peligro eso. Es un engaño, claro. Total y completamente diabólico es eso. Primera de Pedro, ¿ok? Capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual que no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. ¿Ok? Para que por ella crezcáis. ¿Crezcáis qué? Para salvación. ¿Ok? Para salvación. Primera de Corintios 1:18. Porque siempre la veían así como un proceso, una obra. ¿Ok? Ahora, ¿en qué nos hemos ocupado la mayoría de los cristianos? Y esos son siglos y siglos y siglos. ¿Se pierde la salvación, hermano? ¿O no se pierde? ¿Usted cree que se pierde o no se pierde? Bueno, vamos a considerar a la luz del... No, considerar no. Dígame si se pierde o no se pierde. Bueno, pero vamos a considerar todo lo que Dios dice acerca de la salvación y qué es para Dios. No, que yo no le estoy preguntando eso. Que si se pierde o no se pierde. Porque la gente lo que quiere es una respuesta ligera y sencilla. Y si aquel en el que ellos confían le dice, no se pierde. Yo sabía, gracias Señor. Tú eres bueno, tú me entiendes. Tú me entiendes, Señor. Ay, bendito Dios. Y después no queremos tocar aquellos versículos
que son muy fuertes y muy confrontantes. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y cuando empiezas a estudiar eso, te das cuenta que la palabra practicar está mal usada. Porque no es practica, es hace. O comete. No es practica. Aquel que ha nacido de Dios no hace pecado, no comete pecado. Porque la simiente de Dios está en él y le guarda. ¿Y el maligno qué? No le toca. Pero comentaba eso con mi esposa. Y le decía, bueno, a los que estaban escribiendo ahí les pareció mejor colocar practicar. ¿Y cuánto no se ha abierto en esa luz de practicar? Hermano, ahí dice el que no practica. El que no practica. O sea, el que no lo hace seguido. Usted lo puede hacer hoy. Tranquilo. Ya, después pasa otro mes. Tranquilo, no pasa nada. Porque usted no está ¿qué? Usted no está practicando, hermano. Porque practicando es pero esporádico. Ahora, hermano, le doy una clave. Practicar también tiene que ver con lo mismo. O sea, usted hoy peca de una manera, pero usted al mes comete otro pecado. Está ready, está bien, no tiene problema. Y cuando pasan 3 meses, otro diferente. No hay práctica de nada. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Lo que dice el Espíritu es: el que nace de Dios no hace pecado. La palabra es la misma que usó el Señor en Juan capítulo 8. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo que pasa es que si recibimos ese texto y abrazamos ese texto, ¿dónde nos metemos? No, Señor, espérate ahí. ¿Cómo es que es la cosa? Espérate, ¿cómo es que es? Pero esto no es una obra instantánea, amados. Es una obra donde tenemos que caminar día a día, negándonos ¿qué? A nosotros mismos, tomando esta cruz, este poder, que es el único que puede producir un verdadero ¿qué? Cambio en nuestro ¿qué? En nuestro corazón. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se ¿qué? A los que se pierden o a los que se están perdiendo, pero a los que se salvan o a los que se están ¿qué? Salvando, esto es a nosotros, ¿es qué? Es poder de Dios. ¿Eh? Es poder de Dios. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4. Es un proceso, es una obra. Hay que volverse, hay que rendirse para que el Señor obre esta obra en nosotros. Y si el proceso es verdadero, empieza a dar fruto. Si el proceso es verdadero, empieza a dar ¿qué? Fruto. ¿Ok? Usted no pierda tiempo peleando con las doctrinas de la salvación. Usted dé fruto de vida, punto. Ya. Con eso se acaban todas las discusiones. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Cuál es el fruto que estamos manifestando? Porque el testimonio lo dice claramente. Aquel que ha sido libertado del pecado ha venido a ser siervo ¿de qué? De la justicia. Ahora tiene por fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué fruto estamos dando? Más nada, eso no pelea con nadie. Primera de Pedro 4, ¿ok? 17, porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Esa era la conciencia y la mentalidad apostólica. Decían, es necesario que el juicio empiece ¿por dónde? Por la casa. Que la obra empiece ¿por qué? Por la casa. Dios necesita cambiarnos, Dios necesita limpiarnos, Dios necesita purificarnos, Dios necesita perfeccionarnos a nosotros. ¿Ok? A nosotros, los que hemos ¿qué? Creído a el evangelio. Ahora él se pregunta y dice, ¿y entonces cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan ¿qué? Y hagan el bien. ¿Okay? Hebreos 5. Salvación instantánea no existe, no hay. No hay. Proceso de transformación
Bueno, la misma palabra lo dice, transformación. Eso no puede ser instantáneo. Tiene que haber un cambio genuino, verdadero. Lo de Dios edificándose, levantándose en nosotros. ¿Y lo nuestro qué? Siendo crucificado. Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de ¿qué? ¿De eterna qué? Sí, es cierto. Dios no salva a medias, ¿ok? Ni salva por un tiempo. Él llega a ser autor de ¿qué? De eterna salvación, pero para todos los que le obedecen. Llega a ser autor de eterna salvación, pero para todos los que ¿qué? Los que le obedecen, ¿ok? Y habiendo sido ¿qué? Perfeccionado. Y fue perfeccionado, si usted lee arriba, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Es un proceso, amado, que nos toca ¿qué? Vivir. Es un proceso que nos toca ¿qué? Experimentar. Y vamos a terminar aquí con Hebreos 10, versículo 14. Es quizás el único, uno de los poquitos textos que se usa para alimentar la idea de una salvación instantánea y de un perfeccionamiento automático. ¿Ok? Hebreos 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Ok? Varias verdades fundamentales el escritor por el Espíritu está estableciendo aquí. Primero, si usted empieza a leer todo el contexto, se empieza a dar cuenta que hay un comparativo y un contraste entre esta ofrenda del Hijo, que es el mismo a todas las ofrendas que se ofrecían por parte de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Como aquellas ofrendas no eran suficientes, y no eran suficientes ¿para qué? Bueno, usted lo mira allí en el versículo 2, ¿ok? Para limpiar la conciencia de obras muertas. No era suficiente, no era capaz, ¿ok? Estas ofrendas que ellos ¿qué? Ofrecían una y otra vez. Por tanto, como la conciencia de pecado permanecía, tenían que estar ¿qué? Repitiendo una y otra vez los mismos ¿qué? Sacrificios. Entonces él viene hablando acerca de eso. Por eso en el 8 dice sacrificio, ofrenda, holocausto, expiaciones por el pecado. No quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen que según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer que tu voluntad, quítalo primero para establecer que esto último, en esa voluntad somos que santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y qué. Entonces, bajo ese contexto, ¿ok? A través de esa sola ofrenda fue ¿qué? Suficiente. No se necesita ninguna otra. El Señor no tiene que volver a padecer por los pecados. Aunque las otras fueron insuficientes, la de Él fue completamente ¿qué? Suficiente. Pero también nos está diciendo en el verso 10 que en esa voluntad somos santificados mediante la ¿qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hay una base, hay un fundamento que el Señor tenía que hacer. Hay un precio que se tenía que pagar. Hay una sangre que se tenía que derramar. Si esto no se hacía, jamás se podría abrir un camino nuevo y un camino vivo. Jamás se podría inaugurar una puerta de salvación para que todo el que crea en Él pueda ¿qué? Entrar y pueda llegar a experimentar esta vida y esta ¿qué? Salvación. Esa ofrenda fue completamente ¿qué? Suficiente. ¿Ok? Pero claramente tenemos que entender que el mismo Señor Jesucristo que murió en la cruz por nuestros pecados, también aparece por su Espíritu en nuestros corazones. Y si nosotros nos volvemos a esta luz y a esta gracia, quienes son Cristo, apareciendo en nuestro corazón, entonces verdaderamente nos cambia y verdaderamente nos transforma desde nuestro ¿qué? Interior. No es solamente esa parte de la obra que Él hizo por nosotros en la cruz externa, ofreciendo su propio cuerpo. No, es también la parte de la obra que Él hace en nosotros
para producir la verdadera limpieza y purificación. ¿Dónde? En el interior. ¿Ok? Te leo la otra versión, porque con una sola ofrenda ha limpiado completamente y perfeccionado para siempre a aquellos que son santificados, o aquellos que están siendo santificados. ¿Ok? O sea, no es que el autor está diciendo cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, automáticamente todos los hombres en la tierra quedaron limpios, puros y santos. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que a través de ese fundamento que fue colocado, que a través de ese sacrificio que fue colocado, que a través de esa puerta que fue abierta para los hombres, de aquel camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es que su sangre, todos los hombres, si se vuelven a Él y obedecen su voz y siguen su luz, entonces pueden ser ¿qué? Limpiados, purificados, y no necesitan de ninguna otra ofrenda, porque esa ofrenda ya fue ¿qué? Suficiente. Eso es lo que está diciendo el escritor por el Espíritu. ¿Ok? Si no, tendríamos un conflicto muy grande. ¿Ok? Y el conflicto muy grande, para empezar, en nosotros. Perfeccionados, pero sin fruto de perfección. Salvos completamente, pero el fruto que estamos dando no tiene nada que ver con esa salvación. Sí, salvos pero perdidos. Llamándonos salvos pero realmente perdidos. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual, mis amados, no es solo un asunto de creer en el concepto humano. Yo creo. No, ese creer en la perspectiva divina significa confiar, depender y obedecer. Significa verdaderamente volvernos al Señor, para que el Señor haga ¿qué? Su obra en nuestros corazones. Si no, pues simplemente lo que tendríamos fuera conceptos doctrinales, pero no una real y verdadera ¿qué? Evidencia de lo que el Señor quiere hacer. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos compartir este tiempo juntos como iglesia, como tu casa. La casa que estás edificando, Señor. La casa que tú estás construyendo. El templo que tú estás levantando. Ese tabernáculo nuevo y vivo. Que solamente bajo la obra de tu Espíritu, bajo la obra de santificación de tu Espíritu y la fe en la verdad, cada día podemos ser edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo. Gracias, Dios. No tiene que ver con nuestras ideas, argumentaciones, conceptos, opiniones, sabiduría humana, no. Tiene que ver verdaderamente con la entrega y rendición de nuestro corazón a ti para participar de tu obra que es genuina, tu obra que es evidente, tu obra que no deja lugar a ninguna duda. Esa es la obra, Señor, de la cual queremos continuar participando hasta que tú, Señor, alcances lo que quieres alcanzar. No las ideas de nosotros de perfección, no. La perfección que es real en ti. No las ideas nuestras de santificación o pureza o limpieza, no. Lo que es real en ti, verdaderamente. Producir tu medida en nosotros. Producir el gobierno de tu espíritu en nosotros. Producir tu verdadero reino en nosotros. Tu justicia, paz y gozo en el espíritu. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.